El coeficiente de correlación y la regresión lineal simple son dos técnicas estadísticas utilizadas para investigar la relación existente entre dos variables X y Y. Para entender en qué consiste cada una de ellas, daremos respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es el análisis de regresión simple? Segundo, ¿cómo interpretar los resultados de la regresión lineal simple? Tercero, mencionaremos un ejemplo donde se aplique la técnica del análisis de regresión lineal simple. Cuarto, explicaremos qué es el coeficiente de correlación y cómo se calcula. Además, explicaremos la gráfica que se utiliza para determinar la relación entre las dos variables. Se trata de una técnica estadística que analiza la relación entre dos variables cuantitativas, tratando de verificar si dicha relación es lineal. Si tenemos dos variables, hablamos de regresión simple. Si hay más de dos variables, hablamos de regresión múltiple. Su objetivo es explicar el comportamiento de una variable y que denominaremos dependiente a partir de otra variable x que denominaremos independiente. Una vez que hemos hecho el diagrama de dispersión y después de observar una posible relación lineal entre las dos variables, nos proponemos a encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos. Esta recta se denomina la recta de regresión. Una regresión lineal simple se puede apreciar inicialmente haciendo un gráfico de nube de puntos y observando la aproximación de dichos puntos a una línea recta. Esta aproximación se puede determinar por el valor del coeficiente de correlación lineal R, el cual se aproxima a 1 cuando está bastante correlacionada las dos magnitudes estudiadas y se aproximan a 0. Cuando no están correlacionadas, se emplean los siguientes rangos para los valores de R. Entre 0 y 0.3 inexistentes, entre 0.3 y 0.6 muy poca, entre 0.6 y 0.8 regular, entre 0.8 y 0.9 es aceptable, entre 0.9 a 1 es casi perfecta y 1 es la correlación perfecta. Entre más perfecta es la correlación, significa que los puntos están más cercanos a la recta de regresión lineal y entre menos es el valor de correlación, están más alejados. Es decir, la nube de puntos es más dispersa. Se pretende predecir el valor de la vivienda en función del porcentaje de la pobreza de la población empleado en la función. Se genera un modelo de regresión lineal por mínimo cuadrado en la que variable respuesta es MD, el predictor es LES. En función general, un objeto almacena toda la información del modelo. Para ver su contenido se emplea la función. La finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de la asociación entre dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la relación entre ellas y así, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye el valor de la otra variable. El valor de la asociación entre las dos variables, la primera aproximación suele hacerse mediante un diagrama de dispersión. Entre el coeficiente de relación tenemos dos coeficientes de relación. ¿Cuáles son? El de Pearson y el coeficiente de Spearman. El de Pearson es un paramétrico y el de Spearman es un no paramétrico, donde se utiliza el no paramétrico se utiliza para aquellos casos donde las variables examinadas no cumplen con los criterios de normatividad. Los coeficientes de correlación se interpretan de la siguiente manera. Son los que se usan frecuentemente. Existen dos. Uno es el de Pearson, que es el paramétrico. 2 es el de Spearman, que es el no paramétrico. Este se utiliza en aquellos casos donde las variables son examinadas. No cumplen ningún criterio de normalidad, cuando las variables son ordinales.
El coeficiente de correlación de Pearson es el que se evalúa específicamente a la adecuación de la recta lineal que define la relación entre dos variables cuantitativas. El estimador muestral más utilizado para evaluar líneas entre variables es X y Y. Es el coeficiente de correlación de Pearson que su signo es la R. Este es el que se trata de medir si los puntos tienen la tendencia a disponerse en una línea recta. Los valores que son utilizados entre estos son -1 y +1. Esto es un método estadístico paramétrico ya que utilizan la media, la varianza. Esta requiere de criterios de normalidad y para las variables analizadas. Voy a hablar sobre la coeficiente de correlación lineal. ¿Qué es esto de coeficiente de correlación lineal? Es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de ambas variables. Las propiedades de estas son: el coeficiente de correlación no varía al hacerlo la escala de medición. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si expresamos la altura a metros o en centímetros, el coeficiente de correlación no varía. Otra de las propiedades es el signo de coeficiente de correlación. Es el mismo que es de la covarianza. Si la covarianza es positiva, la correlación es directa. Si la covarianza es negativa, la correlación es inversa. Si la covarianza es nula, no existe correlación. La tercera, el coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre -1 y 1. Cuarta, si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a -1, la correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxima a A-1. Gráficamente, el diagrama de dispersión o nube de puntos nos permite obtener una información sobre el tipo de relación entre X y Y. Además, podemos ayudar a detectar posibles valores atípicos o extremos. En el diagrama de dispersión, en la figura 4.1, tenemos representadas las alturas y los pesos de 30 individuos. Como podemos ver, a medida que aumenta la X en altura, va aumentando la variable Y en peso. Esto nos quiere decir que es una ecuación que va aumentando, quiere decir que es directamente proporcional. Aumenta en X, aumenta en Y. Esto es lo que es la gráfica o diagrama de dispersión o nube de puntos. Buenas tardes. Las técnicas de corrección y las de regresión están estrechamente relacionadas, aunque obedecen a estrategias de análisis un tanto diferentes. Por un lado, el coeficiente de correlación determina el grado de asociación lineal entre X e Y, sin establecer a priori ninguna direccionalidad en la relación entre ambas variables. Por el contrario, la regresión lineal simple permite cuantificar el cambio en el nivel medio de la variable Y. Conforme cambio la variable X, asumiendo implícitamente que X es la variable explicativa o independiente e Y es la variable respuesta o dependiente. Esperamos que esta información les haya servido para ampliar el conocimiento relacionado con estas técnicas estadísticas. Muchas gracias.